¿Cómo conciliamos el pensar con nuestro sentir? ¿Existe tal cosa como una emoción inteligente? En este viaje por el zodíaco llegamos a Cáncer, un signo caracterizado por el agua, el último elemento que le faltaba conocer a Mercurio. Pero además de ser agua, Cáncer es un signo cardinal, es decir, un signo de acción, un iniciador, tal como lo habíamos visto en Aries. Tenemos entonces a Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación, sumergido en un ambiente de emociones y sensibilidad profunda. En esta parada, Mercurio se convierte en un traductor emocional. Su función es poner en palabras precisas aquello que se siente, compartiendo la emoción en lugar de guardársela. Aquí su inteligencia se vuelve puramente emocional y aprende a pensar desde el sentir. Su pensamiento ya no es abstracto, sino que se sostiene en un profundo sentido de pertenencia y en la necesidad de un entorno compartido. El intercambio de información se transforma en su manera de nutrir. Mercurio buscará nutrir a otros con su palabra y, al mismo tiempo, buscará ser nutrido desde el entendimiento afectivo. Desarrolla la capacidad de comprender al otro no desde una lógica fría, sino desde la empatía. Su comunicación persigue activamente la creación de una relación emocional, convirtiéndose en una palabra que genera vínculo y pertenencia. Cuando opera en la luz, Mercurio en Cáncer es la mente que cuida y protege. Es una energía que se relaciona desde la afectividad y que busca amparar al otro. La cardinalidad del signo le da el impulso necesario para tomar la iniciativa en el cuidado y en la creación de lazos íntimos. Se transforma en la mente familiar, una forma de pensar que actúa desde sus raíces profundas para generar refugios seguros. Por primera vez en el zodíaco, la intuición guía a la mente en un camino de empatía que no había experimentado antes en los signos de fuego, tierra o aire, logrando ponerse verdaderamente en el lugar del otro. El pensamiento y el sentir se equilibran, orientando toda la comunicación hacia la protección y el entendimiento mutuo. En la sombra, sin embargo, la sensibilidad extrema puede jugarle en contra. Si Mercurio no sabe mantener un límite claro con el afuera, esa marea emocional le provocará dolor y ansiedad. Ante el malestar, se convertirá en un ser retraído, escondido en su propia mente para evitar el contacto con el exterior. Se vuelve posesivo con sus emociones, se aferra a ellas y empieza a usar la mente para justificar sus estados emocionales inconscientes, anulando cualquier capacidad de evaluar lógicamente la situación. El agua puede llegar a ahogar a Mercurio, alejándolo por completo de su función cognitiva y analítica. Esta ofuscación lo pierde en un océano de sensaciones, haciéndolo actuar a ciegas, atrapado en sus propios estados de ánimo y sin poder entender racionalmente qué es lo que está ocurriendo. Para aprovechar sus virtudes y no caer en la oscuridad de la sombra, Mercurio en Cáncer debe recorrer un camino evolutivo. Su desafío es aprender a equilibrar toda esa sensibilidad en la que se encuentra sumergido con la mente concreta y objetiva del día a día. El aprendizaje consiste en procesar la emoción y comprender el sentir sin caer en la obnubilación. Debe descubrir que su mente puede ser una gran herramienta para entender su mundo interno, ayudándolo a sanar lo que siente roto y a relacionarse positivamente con su entorno a través de la palabra clara, incluso en situaciones de dolor o frustración. Su evolución lo llevará a desarrollar una estructura de pensamiento que resista el embate emocional, aprendiendo a incorporar la frialdad de la razón sin quedar siempre a merced de las variaciones del humor. Cuando logra este equilibrio, Mercurio se convierte en la mente que comprende, pero que también sabe cómo avanzar. Ya no es solo el que siente con el otro, sino el que acciona a través de un pensamiento de superación. Si tenés el Sol en Géminis, en Cáncer o en Leo, o si conoces a alguien con estas posiciones, este puede ser tu Mercurio natal. Recuerda que este planeta nunca se aleja más de 28 grados del Sol,
por lo que esta configuración específica le otorga la inteligencia emocional necesaria para integrar con éxito la comunicación afectiva y el pensamiento racional. Completando el paso de Mercurio por Cáncer, ya tenemos recorridos los 4 elementos y las 3 modalidades de la matriz astrológica. Cerramos así el primer cuadrante de aprendizaje y desarrollo y nos preparamos para la siguiente parada. Nos acercamos a Leo, donde el fuego y la fijeza esperan para que la expresión creativa tome el control de la inventiva mercuriana.